Muy bien. Recuerden que la literatura medieval tiene como elemento fundamental la visión teocéntrica. Es una de las características fundamentales de esta visión medieval, ¿no? La visión teocéntrica. También recuerden que en este periodo van a aparecer los juglares y también los trovadores. Con relación a los juglares, estos son los poetas que están yendo de pueblo en pueblo y transmitir o cantan, ¿no?, los llamados hechos sorprendentes o hechos de héroes nacionales, que se van a llamar los cantares de gesta. Así que en este periodo de la literatura medieval surgen los cantares de gesta. ¿Y quiénes la cantan? ¿Quiénes la divulgan? Los juglares. Ellos van a ir de pueblo en pueblo, como te decía, para cantar estas grandes hazañas de héroes nacionales. Entonces ya sabes que es un cantar de gesta, ¿no? ¿Qué tal, Erwin? Buen día. Un cantar de gesta es una manifestación literaria, épica, ¿no?, que se exalta las grandes hazañas de los héroes de una nación, ¿no? Ejemplo de ese cantar de gesta, el mío Cid. Porque Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, él representa un espacio territorial. Él representa un espacio territorial que sería España. También te dije que están los trovadores. Con relación a los trovadores, ellos van a aparecer en el sur de Francia y van a estar vinculados al plano lírico. O sea, los trovadores no tienen temática épica. Los trovadores van a estar vinculados al plano lírico y en el caso del plano lírico, estos trovadores van a tener temáticas vinculados a lo sentimental. A ver, por acá nos pregunta Rafael, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un cantar de gesta y una epopeya? Bien, la epopeya, primero, ambas obras aparecen en diferentes tiempos, ¿no? La epopeya aparece en la época clásica, ¿no?, en la literatura griega, en el periodo jónico, entonces en la época antigua, y el cantar de gesta aparece en la Edad Media. Ese es el primer punto. El segundo es que en el caso de las epopeyas se exaltan, ¿no?, y se describen las hazañas de un héroe, pero no de una nación, un héroe de la antigüedad, con elementos sobrenaturales. En el cantar de gesta, en cambio, se exalta a un héroe de una nación. La diferencia está en que en la epopeya el héroe no representa una nación, no representa a un tipo de héroe de una nación específica, sino se exalta a una persona que ha realizado grandes hazañas, ¿no? De ahí se deriva el héroe. Y además el ambiente al cual se representa la epopeya está cargada de elementos sobrenaturales, de mucha fantasía, ¿no? En el caso de el cantar de gesta, en cambio, se representa un héroe que a su vez representa una nación, o sea, un espacio territorial. Y su narrativa contempla menos elementos fantasiosos. Tiende a ser lo más real posible, ¿no? Muy bien.
Entonces tenemos al juglar y al trovador. El juglar recuerda que está vinculado a la épica, al pueblo, y el trovador está vinculado a la lírica. Y en este caso está vinculado también a la aristocracia. Así que esos puntos hay que recordar. Bien, hay una formación de lenguas romances también en este periodo de la literatura medieval. Recuerda que el latín es considerado la lengua oficial de este periodo. ¿Ya? El latín es la lengua oficial. Se utiliza en oficios, documentos muy relevantes, en la filosofía, o bueno, en la Biblia también, ¿no? Entonces aquí tenemos esos elementos muy representativos, ¿ya? El latín es considerada la lengua culta, ¿no? La lengua oficial, la lengua culta. Y las demás lenguas son consideradas lenguas vulgares. ¿Por qué vulgares? Porque proviene de vulgo, vulgo, pueblo. Entonces son lenguas que hablan el pueblo, ¿ya? Esas lenguas vulgares son las lenguas romances, ¿no? Entre ellos el castellano o el romance castellano. El toscano, que sería para Italia, ¿no? El toscano, ¿ya? Entonces, esas son las llamadas lenguas romances, ¿no? Recuerda que estamos hablando también de la época medieval, en esta ocasión solamente de la época medieval vinculadas a España, ¿ya? La siguiente semana ya hablaremos de la época medieval vinculada a Italia, donde vamos a presenciar, por ejemplo, la Divina Comedia, ¿no? Ahí vamos a tocar también la concepción divina del amor, ¿no? El amor cortés, que está vinculado incluso con el dulce estilo nuevo, dentro de la concepción de Dante Alighieri, ¿no? Eso lo vamos a tocar ya la siguiente semana, ¿no? Sobre esa noción. Bueno, sigamos mencionando características de la literatura medieval que engloba tanto Italia, tanto España, ¿no? Como te decía, hay una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Todo gira en torno a Dios. Y esa es la visión teocéntrica. Que toda la manifestación literaria medieval busca vincularse con lo divino o tiene algún referente con la divinidad. Muy bien. Bueno, en este periodo va a haber una recesión científica, ¿no? Y se va a dar la literatura de carácter nacional. Recuerda, los cantares de gesta, ¿no? En el caso español, el Mio Cid; en el caso de Francia, el cantar Roldán; en el caso de Alemania, el cantar de los Nibelungos. De todos estos cantares, el más realista es el Mio Cid. Pero si hablamos de literatura española, porque justo vamos a hablar de ello, la literatura española va a estar presente a partir del siglo XI, ¿ya? Recuerda que la literatura medieval comprende, justo con su periodo, con la época medieval, del siglo V al siglo XV, ¿no? Pero en el caso de la literatura española, sus primeras manifestaciones, ¿ya? Sus primeras manifestaciones literarias se desarrollan en el siglo XI. Ahora, ¿cuáles son esas primeras manifestaciones literarias en España? Las jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones literarias en España. Las jarchas mozárabes, siglo XI. En el siglo XII aparece recién el Mio Cid. Siglo XII, Mio Cid. Eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no?
Así que vamos a mencionar un poco el contexto entre el siglo V y el siglo XV, en qué sucedía en el contexto español, y vamos a ver cómo de pronto este contexto va a estar vinculado, ¿no?, dentro del Miocid, ¿no? Para de pronto entender que el Miocid se nutre de diferentes elementos históricos, ¿ya? A ver, dice, las sucesivas invasiones visigodas, que se dan en el siglo V, y sobre todo musulmana en el siglo VIII, ¿no? Van a haber invasiones, tanto visigodas como musulmanas. Con relación a esta última, las musulmanas, ya va a dar inicio a la llamada la Guerra de la Reconquista Española, ¿no? Muchas ciudades han sido invadidas por los musulmanes, así que los españoles medievales de esa época, ¿no?, que tienen ya una formación cristiana, ellos van a buscar enfrentar, ¿no?, a los musulmanes para reconquistar algún territorio ya obtenido por ellos, por los musulmanes, ¿no? Esta guerra de la reconquista española se va a ver reflejado también en el Miocid, porque recuerda que Rodrigo Díaz de Vivar, al ser expulsado, desterrado de Castilla, va a enfrentarse contra los muros y va a obtener diferentes ciudades, entre ellas una gran ciudad que estaba custodiada por los musulmanes, que era la ciudad de Valencia, ¿no? Bien, entonces en el primer punto ya nos está mostrando, ¿no?, el inicio de la llamada Guerra de la Reconquista Española, la Guerra Santa, como también algunos van a estar vinculados con ello, y estamos observando cómo de pronto esta concepción se presenta también en el Miocid. Siguiente punto dice, la aparición progresiva de reinos cristianos al norte de la península, León, Navarra, Aragón, Castilla, los cuales se consolidan a fines de la Alta Edad Media y resquebrajan el poderío musulmán al sur. Bien, aquí otro punto también. Estamos observando en el punto número 2, dice, la aparición progresiva de reinos cristianos al norte de la península, León, Navarra, Aragón y Castilla. Si has leído el Miocid, te das cuenta que en el Miocid se desarrolla todo eso. Ya recuerda eso, se desarrolla todo eso en el Miocid. Está presente, por ejemplo, el reino de León, está presente con este personaje. ¿Recuerdas cómo se llama este personaje que pertenece al reino de León? Es un conde que va a calumniar al Cid. Y además el Cid no se lleva con el reino de León, no se lleva muy bien con los representantes del reino de León, ¿no? Y tú sabes que el Cid está siendo gobernado por el rey de Castilla, ¿no? Y más adelante sus hijas van a aparecer casadas al final con los condes de Navarra y Aragón. ¿Recuerdan, no? Entonces estamos observando primero García Ordóñez, el conde de León, el que va a acusar al Cid de haber robado las parias reales, por eso que va a ser expulsado, el Cid de Castilla, ¿no? Sus hijas se van a casar con los infantes de Carrión y luego, cuando se rompe este casamiento, se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón. Así que estamos observando el contexto que se está desarrollando, ¿no? Mira, la aparición progresiva de estos reinos, y justamente estos reinos van a ser representativos en el Miocid, los cuales se consolidan a finales de la Alta Edad Media y resquebrajan el poderío musulmán al sur. Bueno, ¿quién está resquebrajando el poderío musulmán? El Cid.
logra vencer al conde de Barcelona, logra vencer también a otros reyes moros, conquista Valencia, el reino de Cataluña, se enfrenta con el rey Búcar, el rey de Marruecos también, logra vencer a muchos musulmanes. ¿Ves? Siguiente punto dice, sin embargo, los reinos cristianos no forman un grupo homogéneo. Tú dirás, profesor, ¿qué quiere decir con que no forman un grupo homogéneo? Quiere decir que cada reino es o tiene una cierta independencia, sus propios parámetros. No son homogéneos porque están en conflicto también los reinos cristianos, ya que si bien luchaban contra los invasores musulmanes, entre ellos mismos existían rivalidades y rencillas. Esto también se presenta en el Mío Cid, porque recuerda que el conde de León tiene rencillas con el rey de Castilla, a pesar de ser parte de la corte, ¿no? El conde de León va a utilizar diferentes estrategias, ¿no? Para enfrentar, ¿no? al Cid, porque es un representante del rey de Castilla, Alfonso VI. Entonces va a haber también enfrentamientos dentro de los reinos cristianos, pero se van a unir contra un enemigo común, que serían los musulmanes, ¿no? Entonces, esto también se presenta en el Miocid, ¿ya? Bien, continuemos entonces. El cantar de gesta, a ver. Mencionamos que el cantar de gesta, la literatura de la literatura medieval, el cantar de gesta es una composición épica. Aquí hay relato heroico escrito en verso. Bueno, no está escrito originalmente, sino está cantado, ¿ya? Porque recuerda que el cantar de gesta es de forma oral. Va a llegar un momento donde va a pasar de la oralidad a la escritura. Y gracias a eso es que nosotros logramos, ¿no? obtener la información de los cantares de gesta. Muchos de esos cantares de gesta se han perdido a lo largo del tiempo, porque no pasaron de la oralidad a la escritura. Si el mío Cid no hubiese pasado de la oralidad a la escritura, también se hubiese perdido, porque son obras que pertenecen a la oralidad, nacen en ella, y solamente se divulgan a través de generación a generación. Bien, relatos heroicos en verso reflejan el afán de los pueblos por crearse una identidad nacional simbolizada por los héroes, ¿no? Ahí está la noción de el héroe que representa a un espacio territorial, a una nación en específico. Los temas más característicos correspondían a historias fabulosas y conflictos, enfrentamientos, luchas entre invasores, etcétera, etcétera. Su difusión es de forma oral y gracias a los juglares. Los juglares recuerda que iban de pueblo en pueblo cantando esas hazañas. ¿Tiene base histórica? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué base histórica? Porque dentro del cantar de gesta, lo que se está desarrollando, lo que se está contando, pertenece a la historia. No todo, ¿ya? Pero un gran sector sí está vinculado al plano histórico, ya sea por los personajes históricos que se representan en los cantares de gesta, ya sea por los acontecimientos históricos que se van a contar, ¿no? Obviamente que el juglar va a aumentar o disminuir, ¿no? Algunos hechos, va creando algunos personajes también que no son parte de la realidad. Eso también sucede, ¿no? Pero el cantar de gesta tiene una base histórica. Los héroes
son representados con esta noción, ¿no? De sabiduría, son sabios, fuerza y simbolizan a una nación. Y con las técnicas se da la métrica irregular. Ahora, ¿a qué se debe la métrica irregular? Nosotros sabemos que una línea es un verso, ¿no? Una línea es un verso, ¿ya? Estos versos tienen sílabas métricas. Por ejemplo, ¿no? Dante Alighieri en la Divina Comedia, él utiliza una estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos. La estrofa se llama terceto. Ya Dante Alighieri lo utiliza esto, no el terceto. ¿Por qué? Porque son 3 versos. Terceto, ¿no? Y cada verso tiene 11 sílabas, por eso él se llama terceto endecasílabo, ¿no? Y su métrica aquí es regular. ¿Por qué es una métrica regular? Porque estamos observando que tiene los mismos números de sílabas, ¿no? Los mismos números de sílabas, ¿ya? O de pronto, imaginemos que uno haga esto, ¿no? 7 sílabas el primero, el segundo 11 sílabas, ¿no? El tercero 7 sílabas, ¿ya? El cuarto 11 sílabas, ¿no? Es una estrofa, un cuarteto de eso, ¿no? De heptasílabos y endecasílabos. El siguiente cuarteto tiene lo mismo, 7 11 7 11. El siguiente 7 11 7 11. También es regular, ¿no? Porque está regularizándose esta tonalidad o este ritmo. Bien, eso se puede hacer en una poesía escrita, ¿ya? Porque es fácil, ¿no? Imagínate que aquí tú vas escribiendo tu poema y de pronto sale 8 sílabas métricas. ¿Qué haces? Borras una palabra, cambias con otra para que te dé 7 sílabas métricas y puedas tener su métrica regularizada. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en las obras que están o nacen en la oralidad? Es imposible regularizar los versos. ¿Por qué? Porque el juglar o de pronto el poeta en su mente está desarrollando estos versos, ¿ya? Imagínate, ¿no? El juglar en su mente está desarrollando los versos, ¿no? Imaginemos que esos versos, al momento de ser escrito, tenga 11 sílabas aquí. Luego el siguiente verso tenga 16, ¿no? Y el siguiente, imaginemos, tenga 7, ¿no? Y el siguiente tenga 20. Entonces el juglar en su mente no puede quitar una palabra, ¿no? O sea, borrar una palabra e insertar otra para que de pronto se pueda regularizar. Es imposible hacerlo eso en mente, ¿no? Porque imagínate, ¿no? El juglar que cuente las sílabas en mente, difícil, ¿no? En cambio en la escritura es más fácil. Por acá me decía, entonces la métrica regular tendrá un patrón en el número de sílabas, claro, ¿no? En el número de sílabas o en el ritmo. Ujú. Porque el número de sílabas o el ritmo, ¿no? Esa es la métrica regular. En el caso de las obras que están o nacen de la oralidad, van a tener esta cosa, ¿no? Métrica irregular. Es imposible, ¿no? Regularizar la métrica de una composición oral. En una composición escrita sí es fácil, es muy sencillo. Te percatas de las sílabas, si te sobraron o te faltaron, los puedes corregir, ¿no? Entonces ya sabemos por qué toda obra que pertenece a la oralidad tiene ese sentido de métrica irregular. Bien, recursos de repetición. El juglar en un momento determinado va a tener que repetir algunos pasajes, ¿no? De la historia que está contando por diferentes nociones, ¿no? La primera de ellas porque desea que el lector recuerde estos pasajes que van a ser muy importantes para los siguientes acontecimientos, ¿no?
O de pronto, también suele suceder que el juglar, al momento de cantar y cantar y cantar, llega un momento en que el juglar se pueda olvidar algún pasaje, ¿no? Que continúe. O puede en ese momento, de pronto, por la tensión, por el público, qué sé yo, en ese momento no puede avanzar con la historia. ¿Qué hace entonces el juglar? No puede decir a los presentes, no, disculpen, me olvidé de lo que viene a continuación. En unos instantes ya voy a recordar y voy a seguir cantando. No, no puede hacer eso, porque si no estaría rompiendo, ¿no?, toda la magia que ha logrado crear en sus oyentes. Así que el juglar, en ese instante, cuando se da cuenta que no puede avanzar, ¿no?, porque se ha olvidado en ese momento, decide repetir algún pasaje, ¿no?, para darle mayor énfasis. Mientras repite ese pasaje, va recordando, ¿no?, la continuación de la historia y luego termina y sigue avanzando. ¿Ya? Entonces el recurso a la repetición puede servir por esos detalles, ¿no? Dándole mayor énfasis al suceso, pero también una ayuda para la memoria. Y bueno, el cantar de gesta, como está vinculado al pueblo, quiere decir que hay un lenguaje popular. Eso nos da a entender que hay una simplicidad sintáctica. Muy bien. Esas son algunas características de los llamados cantares de gesta. Arianas, originalmente los cantares de gesta nacen en la oralidad y están versificados. Como son cantos, ¿no?, van a ser versificados. Luego, estos cantares de gesta pasan a la escritura, ¿no? Y al pasar a la escritura y a lo largo del tiempo, van a ya dejar de ser versificados y van a estar escritos en prosa, ¿no?, normalmente. Pero originalmente estaba en verso. Si ustedes, por ejemplo, compran el Miocid, se van a dar cuenta que ya en la actualidad el Miocid no está versificado, ¿no? Y está como una narración. Pero originalmente el Miocid, al momento de pasar a la escritura, están versificados. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta sobre los puntos que hemos tratado? A ver, por acá nos dice, el trovador compone y recita. Ajá, exacto, sí. El trovador compone, ¿no?, estas piezas y los recita. La simplicidad sintáctica quiere decir que se va a utilizar un lenguaje popular. No va a estar lleno de adornos, no vamos a encontrar un lenguaje con palabras eruditas, ¿no? Esa es simplicidad sintáctica, ¿no? El juglar también recita y lo compone, ¿no? Ahora, la composición del juglar, ¿qué sucede? Es una composición colectiva. Del trovador no es colectivo. Del juglar sí. La composición del juglar es colectivo. Del trovador no. Quiere decir que en el mío Cid, por ejemplo, hay varios juglares que han compuesto la obra, ¿no? Llegó un momento en que se logró sintetizar, ¿no?, en una sola historia. Mientras que los trovadores, ellos, como son poetas líricos, van a componer sus obras y van a divulgarlo
pero esas composiciones de los trovadores son muy pequeñas, muy cortas, ¿no? Así que son manifestaciones individuales, ¿no? No colectivas. Ujú. Muy bien. Vamos ahora a mencionar al Music. Según Ramón Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal es uno de los grandes estudiosos de la obra, ¿ya? Es un crítico literario, bueno, un estudioso, un crítico literario que ha estudiado a profundidad el Cantar del Music. Así que según Ramón Menéndez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral, lo que hemos mencionado ya en el anterior punto, aproximadamente en el año de 1110, por un juglar de la zona de San Esteban de Gorsmans. Ya aquí Menéndez Pidal no te dice el nombre del juglar, ¿no? Porque es imposible saber el nombre. Como te decía, es una composición colectiva, ¿no? Sí, por eso que los cantares de gesta son anónimos. Así que nos está diciendo ya con el estudio de Ramón Menéndez Pidal que la obra posiblemente se haya compuesto en 1110, o sea, siglo XII, ¿no? Y va a ser reelaborado en el año de 1140 por otro juglar, ¿no? Este otro juglar, al momento de reelaborar el Mio Cid, incorpora algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, la escena de León, ¿no? Que se sale de la jaula, ¿no? Y Rodrigo Díaz va a domar a ese león, ¿no? Y el poema habría sido llevado a la escritura por el copista medieval Per Abad en el año de 1307. Antes se creía que Per Abad era el autor del Mio Cid, pero con los estudios se llegó a la conclusión que es un simple copista. Muy bien. Referencias socioculturales: la Guerra Santa, el tema de la Reconquista Española. Personajes que aparecen aquí están vinculados a distintos estratos sociales. Muy bien. Sigamos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? No, no. Bien. Hasta aquí se entendió todo, ¿no? Espero que sí. Vamos con los aspectos formales del Miocid. ¿Ya? El Miocid pertenece al género épico, especie cantar de gesta. El narrador, o sea, quien nos narra esta historia es un narrador omnisciente, o sea, un narrador que lo sabe todo, ¿no? Narrador omnisciente, lo sabe todo. La versificación, la métrica es irregular y estamos observando esa noción irregular, ¿no? Miren, oscila entre 10 y 20 sílabas, o sea, tenemos algunos versos de 10, otros versos de 11, 12, 13, 14, 15 hasta 20, ¿no? Pero dentro de toda esta métrica irregular va a predominar los versos de 14 y 16 sílabas, ¿ya? Entonces predomina los versos 14 y 16, ¿no? Pero en la mayoría de casos vamos a encontrar otros tipos de versos, ¿no? Bien, rima imperfecta, sonante y está dividida en tres cantares. Los cantares, ¿recuerda los cantares? El primero, el cantar del destierro del Cid. Segundo, las bodas de las hijas del Cid. Y tercero, la afrenta de Cortes. ¿Qué es una afrenta? Deshonra. Con relación a los temas, la obediencia del súbdito al rey.
A las tuyas, profesor, pero ¿por qué hay una obediencia del súbdito al rey? Bueno, en el pasaje de la obra, recuerda que el rey de Castilla va a expulsar a Rodrigo Díaz de Vivar por una calumnia, ¿no? Bueno, el rey cree que sí ha cometido este acto, el Cid. Sin embargo, el Cid se marcha, pero a pesar de todo, le sigue siendo leal al rey Alfonso VI. Así que la obediencia y la lealtad. Obedece el mandato del rey, ¿no? Y al estar fuera, le es leal incluso al rey. También encontramos la formación cristiana del hogar. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje cristiano, recuerda, el reino de Castilla es un reino cristiano. Así que Rodrigo es muy devoto. Cuando sale al destierro, tiene que dejar a su familia en buen recaudo. Lo va a dejar en un monasterio. Y además va a entregarle algún dinero al padre para que pueda rezar a la misa, ¿no? Para que pueda rezar a la Virgen. Misas en honor a la Virgen. La avaricia de los judíos. Bueno, acá hay un estereotipo dentro de la obra, ¿no? Los judíos van a ser presentados como personajes muy avaros. Se llaman los personajes vidas, ¿no? Uno de ellos. El sentimiento religioso que opera en el perdón. Dentro de la obra El mío Cid, cuando el Cid logra vencer al rey, perdón, al conde de Barcelona, más adelante le perdona la vida, ¿no? Se compadece de él. Bien, el cálido fervor nacionalista, recuerda que el personaje sale de Castilla, a pesar de ello, sigue siendo leal al rey, ¿no? Siempre tiene el estandarte del reino de Castilla. También hay un amor a la familia, recuerda que el Cid constantemente busca que su familia esté bien, que se quede en buen recaudo. Y en el caso de las hijas, cuando han sido ultrajadas, han perdido su honra, el Cid busca recuperar la honra perdida de sus hijas también, porque también es una deshonra para él. Y se da el ascenso social por mérito en la guerra, el Cid va a ascender poco a poco gracias a sus grandes hazañas, ¿no? Son algunos temas presentes dentro de la obra, entonces, la obediencia, la lealtad, la formación cristiana del hogar, la avaricia, los sentimientos religiosos, el cálido fervor nacionalista, el amor a la familia, el ascenso social por mérito en la guerra. Bien, los personajes. Aquí tenemos todos los personajes o los personajes más representativos, ¿no?
Rodrigo Díaz de Vivar va a ser el personaje principal, ¿no? Es el personaje que va a ser expulsado de Castilla y va a buscar la manera de recuperar la honra perdida, ¿no? Por eso que se enfrenta contra los musulmanes, contra los moros, pese a ello, de ser expulsado de Castilla, sigue siendo leal a su rey. Va a conquistar diferentes ciudades y va a entregarle al rey algunas dádivas hasta que logra finalmente recuperar el honor perdido, ¿no? Porque el rey le va a perdonar. Así que el perdón del rey, ¿no?, es la recuperación de su honra. Jimena es la esposa de Rodrigo Díaz de Vivar. Elvira y Sol son las hijas del Cid. Ellas se van a casar al inicio con los infantes de Carrión, Fernando y Diego, que son parientes de García Ordóñez. Fernando y Diego son parientes de García Ordóñez. Y luego se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón, ¿ya? Alfonso VI es el rey de Castilla, ¿no? Aquel que va a escuchar por parte de García Ordóñez que el Cid está robando las parias reales, los tributos que daban los reyes moros al rey cristiano. Así que Alfonso VI le cree al conde de León y decide castigar a Rodrigo Díaz de Vivar, desterrándolo, ¿no? Bien, García Ordóñez, recuerda, conde de León, el que acusa al Cid, el que tiene, ¿no?, una cierta envidia a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Por qué? Porque Rodrigo Díaz de Vivar no es parte de la nobleza. Aquí vamos a ver el enfrentamiento entre la nobleza de sangre, ¿no?, de linaje, ¿ya?, y la nobleza advenediza, o sea, las personas que no son nobles de sangre, pero que en cierta medida han tenido privilegios gracias al rey, ¿no? Y el Cid no es noble, el Cid pertenece a esta categoría de infanzón, no es noble, es parte del pueblo, pero bueno, con un cierto rango. Pero el rey ha querido que el Cid esté dentro de la corte, aún no siendo noble. Por eso que Rodrigo Díaz de Vivar va a ser expulsado por el rey Alfonso VI por una calumnia de García Ordóñez, que es su enemigo, que está envidioso, ¿no?, que no desea que algunas personas que no son parte de la nobleza estén en la corte. Bien. Bueno, los infantes de Carrión, Fernando y Diego, que tienen esta característica particular, que son codiciosos y también cobardes. Martín Antolínez, el burgalés cumplido. Martín Antolínez va a ser el que va a ayudar a Rodrigo Díaz de Vivar en la ciudad o en el pueblo llamado Burgos. Y va a ser el que va a luchar contra Diego para recuperar la honra de las hijas del Cid. Y Álvar Fáñez de Minaya es considerado la mano derecha del Cid. Va a ser el primero en ser perdonado por el rey. Álvar Fáñez va a ser aquel que va a llevar las dádivas a al rey Alfonso VI. Y Félix Muñoz va a ser el primo de Elvira y Sol, aquel que va a observar, ¿no?, o va a darse cuenta cómo de pronto sus primas, ¿no?, Elvira y Sol, han sido golpeadas, ultrajadas por los infantes de Carrión, no por sus esposos. Y Félix Muñoz va a ayudar a Elvira y Sol y va a decirle al Cid lo que ha pasado, ¿no?, para que se desarrolle las llamadas Cortes de Toledo. Pedro Bermúdez es otro de los vasallos del Cid que va a enfrentar al infante de Carrión llamado Fernando, ¿no? Bien, esos son los personajes centrales, ¿no? Y también algunos personajes secundarios. Vamos ahora a mencionar un poco lo que es el Mío Cid, a entender un poco esta noción del Mío Cid, ¿ya? Bien.
A ver, recordemos algo. Antes de empezar con un poco del el resumen del Mio Cid, hay un dato muy importante que no hay que olvidar. El Mio Cid, el manuscrito del Mio Cid, pasado el tiempo, ¿no? Se va a perder las dos primeras páginas. O sea, el manuscrito más antiguo ya no tiene sus dos primeras páginas y tampoco alguna página del centro, ¿no? De toda la historia. Entonces, ¿qué sucede? El Mio Cid va a tener vacíos textuales, ¿no? No se sabe cómo empieza el Mio Cid, ni siquiera se sabe el título original. Por eso que muchos lo llaman el cantar del Mio Cid, el poema del Mio Cid o el Mio Cid simplemente, ¿no? ¿Ya? Porque no se sabe con exactitud el nombre de la obra, ¿no? Y también no se sabe cómo empieza la obra en sí. Entonces, ¿cómo se logra reconstruir el Mio Cid? Se logra reconstruir el Mio Cid con las crónicas de los 20 reyes. Dentro de la crónica de los 20 reyes hay algunos pasajes de Rodrigo Díaz de Vivar y sus hazañas. Y gracias a esta crónica de los 20 reyes se logra, ¿no?, completar, ¿no?, estos elementos. Muy bien, vamos entonces a mencionar en unos instantes la obra. Vamos a hablar entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia, ¿no? Algunos acontecimientos importantes de los tres cantares. El primer cantar. Recuerda que el primer cantar se titula El destierro del Cid, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, él está yendo a los reinos fuera de Castilla, ¿no? Pero que están siendo custodiados por el rey de Castilla. ¿Y por qué está yendo a estos reinos moros? Porque el rey de Castilla ha logrado conquistarlos, pero estos reinos moros no han querido quitar su estatus. Por ello, el rey de Castilla les ha dicho, ¿no? Si de pronto me pagan, ¿no?, un tributo, ustedes no van a ser destruidos. Y estos reinos están entregando tributos, ¿no?, al rey de Castilla, algo así como ese sentido del feudalismo, ¿no? El señor feudal, ¿ya? Entonces, estamos observando, y recuerden que esta obra está vinculada a esta noción del feudalismo también, ¿ya? Estamos observando entonces que Rodrigo Díaz de Vivar está yendo a los reinos de Córdoba y Sevilla. Córdoba y Sevilla, los reyes moros tienen ahí, ¿no?, su poderío, con la intención de recibir las dádivas, ¿no?, o las parias reales, los tributos. Pero cuando está yendo a Sevilla, se sorprende, porque el reino de Sevilla está entrando en una guerra contra el reino de Granada, otro rey moro, ¿no? Reino de Granada que quiere invadir al reino sevillano. Pero su sorpresa va a ser más cuando se da cuenta que el reino de Granada tiene como aliado al conde García Ordóñez. O sea, estamos observando aquí algo muy interesante, ¿no?
Más o menos así, ¿no? Mira, acá está el reino de Sevilla, este es el reino de Granada, ¿no? Van a enfrentarse entre sí, ¿ya? El reino sevillano, ¿no? Está custodiado, cuidado por el gran reino de Castilla, ¿ya? El reino sevillano recuerda que le da parias reales, o sea, tributos, ¿no? Al reino de Castilla. El Cid está aquí, ¿no? Porque tiene que recibir el tributo, pero ¿qué sucede? El Cid se da cuenta de algo, que el reino de Granada quiere invadir el reino de Sevilla, y dentro del reino de Granada se ha percatado que está el conde de León, García Ordóñez. García Ordóñez, conde de León. Pero García Ordóñez es parte del séquito de quién? Del reino de Castilla. Es parte de la corte del reino de Castilla. O sea, ¿qué está haciendo García Ordóñez? Está yendo contra el rey de Castilla, porque si Granada invade Sevilla, le está quitando una gran porción, por el tributo, recuerda, ¿no? Por el tributo, un gran poder al reino de Castilla. ¿Quién está convirtiéndose en traidor? García Ordóñez, como un traidor, ¿no? Para su propia conveniencia. Utiliza el reino de Granada para obtener Sevilla. Por eso que el Cid, al enterarse de ello, lo que hace es ir donde García Ordóñez y decirle, los soldados cristianos, ¿no? No podemos enfrentarnos entre sí. Pero como el reino de Sevilla da tributos al rey de Castilla, yo tengo el deber de cuidarlo contra el reino de Granada. Así que márchate, García Ordóñez, porque voy a enfrentarme a los moros. García Ordóñez y los demás cortesanos leoneses le dicen que no, así que el Cid y el reino de Sevilla se enfrenta a Granada con los emisarios del reino de León. Al final, Granada va a ser derrotada. El Cid no puede impartir justicia porque no es una persona noble. Quien imparte justicia es el rey. Por eso que el Cid decide perdonarlos, no puede castigarlos. Recuerda, porque no es una persona noble, no tiene de pronto esos privilegios. Pero el Cid, ¿qué hace? Agarra la barba de García Ordóñez y lo mece, ¿no? O sea, lo gira, lo tira de un lado a otro. En esa época, agarrar la barba y mecerla simboliza vergüenza, ¿no? Humillación. Eso es lo que hace el Cid. Le agarra la barba y lo mece, ¿no? De un lado a otro. Y sucede que el conde de León no puede hacer nada, porque recuerda que el conde de León ya ha sido atrapado, ha sido vencido el reino de Granada y los condes han sido atrapados, no pueden ser fusilados, no pueden ser, perdón, no pueden ser asesinados, ¿no? Porque eso le compete al rey. Pero lo que hace el Cid es vengarse de esa forma. ¿Cómo? Meciéndole la barba, o sea, humillándolos. Y los deja ir al reino de Castilla. ¿Qué hace el Cid? Recibe el tributo del rey de Sevilla y luego parte a Castilla, ¿no? Pero cuando está recibiendo el tributo del rey de Sevilla, hay un festejo porque han ganado al rey de Granada. Él sí se queda unas horas más, mientras que García Ordóñez ya ha llegado donde el rey de Castilla. ¿Y qué le ha dicho al rey Alfonso? Al rey Alfonso le ha dicho, rey, tu súbdito, el Cid, te está robando las parias reales. Muchas veces está robando lo que los reyes de Sevilla y de Córdoba te entregan, ¿no? Incluso le dan tesoros, dice, ¿no? ¿Qué sucede? El rey de Castilla, al escuchar al rey, perdón, al conde de León, ¿no? Al escuchar al conde de León le cree, ¿no? Porque es un noble, recuerda el conde de León, ¿para qué va a mentir? ¿No? Si no sería deshonroso que mienta. Así que el rey decreta, le da 9 días de plazo para que el Cid pueda salir de toda Castilla. Cuando el Cid retorna y se da con la sorpresa que le están dando 9 días de plazo para expulsarlo de Castilla,
el Cid se siente mal, triste, pero no puede ir donde el rey y mencionarle por qué, ¿no? Ha sucedido. Tiene que respetar la voluntad del rey. Así que el Cid sale, ¿no? Del reino de Vivar, bueno, del pueblo de Vivar. Por eso se llama Rodrigo Díaz de Vivar, porque nace en el pueblo de Vivar. Así que se parte del pueblo de Vivar con sus hijas y con su esposa. El Cid tenía vasallos también. Así que los vasallos le siguen al Cid. El Cid le dice, no pueden seguirme, ¿no? No tengo nada. Todo me lo ha quitado el rey. Voy a irme fuera de este reino durante 9 días, luchar contra los moros. Sin embargo, muchos de ellos, entre ellos su primo, ¿no? Algunos vasallos, deciden acompañar a Rodrigo Díaz de Vivar, a pesar de no tener nada. Pasan por el pueblo de Burgos con la intención de ser ayudado por el pueblo de Burgos, pero nadie le quiere ayudar. Todos cierran sus casas al momento de ver al Cid. Todos se meten a sus casas. Sale una niñita que le está diciendo al Cid que nadie te va a apoyar porque llegó un decreto del rey, aquel que apoye a Rodrigo Díaz de Vivar será también castigado. Así que cuando la niña le dice que nadie le va a poder ayudar porque el rey ha decretado, recuerda, ¿no? El Cid se pone triste, ¿no? Pero en ese momento viene Martín Antolínez. Y Martín Antolínez, a pesar de saber que si lo ayuda el Cid va a ser desterrado, ¿qué hace Martín Antolínez? Ayuda al Cid. ¿Cómo? Utilizando una estrategia, ¿no? Agarra 2 cofres, lo llena de piedra, de tierra, lo cierra bien, se lo lleva a los judíos Raquel y Vidas, ¿no? Esa es la gran hazaña de Martín Antolínez. Lo lleva a los judíos y sucede que de pronto los judíos van a entregarle a Martín Antolínez dinero. Luego de ello, el Cid logra salir de Castilla, ¿ya? Y va a conquistar parte de Barcelona. Pero antes de salir de Castilla, recuerda que el Cid está dormido, ¿ya? Y aparece un ángel, ¿no? En sueños, el ángel Gabriel. Y le dice al Cid, ve, ¿no? Y enfréntate a los moros porque Dios está contigo. Entonces, el Cid sale de Castilla, empieza a lograr vencer algunos pueblos como Alcócer y llega a Barcelona. Al estar en Barcelona, logra vencer a Ramón Berenguer, que es el conde de Barcelona, ¿ya? Es el conde de Barcelona, ¿ya? Logra vencer al conde de Barcelona. ¿Y el conde de Barcelona qué tenía? Tenía la espada colada. Por tanto, el Cid logra conquistar Barcelona y obtiene la espada colada. Su primera gran espada del Cid, ¿ya? Bueno, en este esquema te estoy poniendo los hechos más representativos, ¿no? El destierro de Castilla, cuando llega a Burgos, ¿quién lo ayuda? Cuando logra salir de Castilla, Barcelona, te estoy mencionando ya en este esquema los puntos más representativos. Así va a terminar entonces en la primera parte, llamada el destierro del Cid, cuando conquista Barcelona, logra vencer a Ramón Berenguer, obtiene la espada colada, y más adelante cuando el Cid ve a Ramón Berenguer, porque está encerrado, hace huelga de hambre, ¿no? Ramón Berenguer, y el Cid lo perdona, le perdona la vida, ¿ya? El Ramón Berenguer huye. Finaliza así la primera parte, ¿no? En la segunda parte, llamada Las bodas de las hijas del Cid, el Cid sigue conquistando diferentes pueblos que están vinculados a los moros y le está entregando al rey. Recuerda que le entrega 3 dádivas. Logra conquistar
después de Barcelona, logra conquistar Valencia, una gran ciudadela. Cuando logra conquistar Valencia y ya le ha entregado al rey 3 dádivas, el rey le dice a Minaya: quiero encontrarme con el Cid. Y el rey llega a Valencia junto con su séquito. Dentro del séquito están los condes de León, están los infantes de Carrión, están la familia del Cid. Así que el rey se encuentra con el Cid en el río Tajo. El rey lo perdona y al perdonar recupera el honor el Cid. Y no conforme con eso, el rey le dice al Cid, ¿no? Quiero honrarte aún más porque me has sido leal a pesar de todo. Te he traído a tu familia para que te puedas encontrar con ella. Y además deseo, ya que los infantes de Carrión me han pedido, que tus hijas se casen con Fernando y Diego. Así te voy a honrar aún más. ¿Por qué? Porque recuerda que el Cid es un infanzón. O sea, es un rango menos que los infantes, que son parte de la nobleza. Y el rey quería honrarlos, honrar al Cid, para que se casen sus hijas con personas de la nobleza, ¿no? Y el Cid pueda subir de estatus. Pero recuerda que Fernando y Diego son parientes de García Ordóñez, o sea, del enemigo del Cid. El Cid no le puede decir no al rey. Pero el Cid, ¿qué dice? Majestad, me sería aún mejor si usted los casa. Porque el Cid hace eso con la intención que si Fernando y Diego en algún momento cometen algo contra Elvira y Sol, como el rey los ha casado, el rey tiene que buscar la solución de este problema, ¿no? Entonces el rey acepta y se da la celebración entre Elvira y Sol y Fernando y Diego. La celebración dura aproximadamente 15 días, ¿eh? 15 días de celebración. Termina la segunda parte, las bodas. La tercera parte, llamada la afrenta de Corpes. ¿Qué sucede en la afrenta de Corpes? Se ha retirado ya el rey de Castilla, ¿no? A su propio reino. Solamente se ha quedado la familia del Cid, el Cid y los infantes de Carrión. Y sucede que los moros quieren reconquistar Valencia. El rey Búcar y todo un gran ejército moro está llegando a Valencia para enfrentarle al Cid. El Cid está contento porque sabe que va a obtener más fama. Así que todos se visten para enfrentar a los reyes musulmanes que están llegando, excepto Fernando y Diego, porque ellos temen enfrentarlos y morir. Así que Fernando y Diego se esconden mientras muchos están luchando contra los moros, y cuando logra al fin ya acabar esta guerra, ¿no? Fernando y Diego aparecen en medio de cuerpos moros. Así que un soldado ve a Fernando y Diego y ve los cuerpos moros y empieza a alabar a Fernando y Diego por enfrentar a los moros. Y todos empiezan también a decir a Fernando y Diego qué tan valientes son, ya que han enfrentado a los moros ellos solos, ¿no? Mientras eso sucede, el Cid ha logrado vencer al rey Búcar. Lo ha matado, la ha partido en dos con la espada colada y ha obtenido la espada del rey Búcar, que es la espada tizón. Así que el Cid tiene la espada colada y la espada tizón. Cuando el Cid se entera que Fernando y Diego han luchado contra los moros, cosa que no es verdad, recuerda, el Cid, en medio de su algarabía, logra entregarle la espada colada y la espada tizón a los infantes de Carrión, Fernando y Diego. Sucede que los moros que han sobrevivido no van a ser asesinados por el Cid, sino los van a convertir en sus siervos. Así que muchos de ellos van a agradecer al Cid dándole diferentes regalos. Entre ellos, el regalo que sería un león en una jaula. El Cid está contento con ese león en la jaula, ¿no? Pero por desgracia ese león sale de su jaula y por desgracia para los infantes de Carrión, están muy cerca, ellos. Así que ni bien ven al león, ellos gritan desesperadamente, corren desesperadamente. Los guardias, ¿no? Los soldados ven eso y lo primero que hacen es agarrar
espadas para atacar al león, en vez de correrse, ¿no? Pero el Cid se percata de ello y le dice a los soldados que no hagan nada, que él se va a enfrentar al león. Así que él avanza donde está el león, lo mira fijamente, le agarra de la melena, ¿no? Y lo lleva a su jaula. Todos se sorprenden cómo de pronto el Cid ha logrado domar al león, ¿no? Y entonces aquí se da una humillación para los infantes de Carrión. Y recuerda por qué es una humillación, ¿ya? Porque los infantes de Carrión han salido despavoridamente cuando está el león, mientras que el Cid se ha enfrentado al león. Así que muchos soldados van a empezar a elogiar la gran hazaña de el Cid y van a murmurar sobre la valentía de los infantes de Carrión. Si de pronto han luchado contra los moros, ¿cómo es posible que no puedan enfrentar a un león? Y además tienen las dos grandes espadas, empiezan a murmurar, ¿no? Los infantes se sienten deshonrados, ¿no? Humillados, y deciden vengarse del Cid. ¿Cómo van a vengarse del Cid? Fernando y Diego le dice al Cid que van a retornar a su pueblo, Carrión, ¿no? Con sus esposas, o sea, las hijas del Cid. Así que cuando Fernando y Diego están yendo con sus esposas cerca al Rosedal de Corpes, aquí Fernando y Diego amarran a sus esposas, las golpean, las desnudan y las ultrajan, dejando así a Elvira y Sol, mientras que Fernando y Diego se marchan a Carrión. Recuerda que Fernando y Diego se casan con las hijas del Cid solamente por dinero, o sea, por fama, ¿no? Porque son las hijas del Cid, un gran conquistador, ¿ya? Y Fernando y Diego, por tanto, como son cobardes, ya nadie le va a enfrentar a ellos, ¿no? Por codicia también. Porque veían a Elvira y Sol, e incluso al Cid, como inferiores. Por eso que Fernando y Diego ultraja a sus esposas, las desnudas, las golpean y se marchan ellos a Carrión. Cuando el Cid se entera que sus hijas han sido ultrajadas, ¿no? Han sido deshonradas, ¿no? Por eso que aquí se genera otra deshonra, el Cid va donde el rey y le dice lo que ha ocasionado, lo que ha sucedido. El rey se lamenta de ello y decide generar las Cortes de Toledo, el juicio de armas, para enfrentar a los infantes de Carrión por el honor de Elvira y Sol. El Cid manda a sus dos emisarios para que enfrenten a los infantes de Carrión, se da el enfrentamiento, están a punto de matar a los infantes de Carrión, pero Fernando y Diego lloran, suplican que lo liberen de la muerte, así que lo liberan de la muerte para que ellos puedan vivir en medio de toda esta humillación, al ser derrotados por dos personas que no son de la nobleza. Luego de ello, el Cid le dice al rey que se devuelva las dos espadas que él había regalado a los infantes de Carrión porque no se lo merecen. El rey le dice a los infantes devuelven la espada tizón, la espada colada. Le dice que se rompe el matrimonio porque no lo merecen. El rey rompe el matrimonio. Que se devuelva la dote. La dote era el pago o el tributo que daba el padre de la novia al futuro esposo de su novia, de sus hijas, ¿no? Como un tributo, ¿no? Así que se devuelva la dote. Y se devuelve. En medio de todo esto aparecen los infantes de Navarra y Aragón a través de sus emisarios para querer casarse con las hijas del Cid. Así que se dan las nuevas nupcias. Elvira y Sol se casan con los infantes de Navarra y Aragón, logrando recuperar la honra perdida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Se dan las nuevas nupcias con los infantes de Navarra y Aragón.
con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Ya? Eso es lo que acontece en la historia, el mío sí. Muy bien. A ver, por acá creo que Rodrigo tiene problemas en su internet. Rodrigo, no, Robinson, perdón. Puedes ver, ahí ya han colocado la pantalla. No, no, Nayeli, solamente dos. Producto del destierro, la deshonra y su segunda deshonra, producto de sus hijas. Dos, solamente dos. Para el Cid, una deshonra sería esto, ¿no? Ser desterrado. Y otra deshonra sería sus hijas, al ser ultrajadas, ¿no? Muy bien. Ese es el mío Cid. Algunos valores representativos en el mío Cid. Valor histórico, ¿ya? Por su realismo y sus referencias históricas, es importante el mío Cid, porque recuerda que tiene muchos elementos históricos. La toma de Valencia es un hecho histórico. El rey de Castilla es un personaje histórico. Rodrigo también es un personaje histórico, ¿no? Así que tenemos muchos elementos históricos dentro de la obra. Valor sociológico, testimonio de costumbres de la época. Es un documento muy valioso para la sociología. Valor lingüístico, evidencia la evolución de la grafía castellana. ¿Por qué? Porque el mío Cid, al momento de ser trasladado a la escritura, se convertirá en la primera obra escrita en su totalidad en romance castellano. Valor estético, el uso de figuras literarias como la anáfora, el epíteto, entre otros. Y valor psicológico, refleja la idiosincrasia del espíritu español, el sentido de la obediencia, la lealtad, ¿no? El amor a la patria, esos elementos, ¿no? Esos valores que se configuran dentro de la obra. ¿Ya? Esos son los valores representativos dentro del mío Cid. Igual acá te ha puesto un poco el análisis del contenido, que es lo mismo que hemos mencionado con anterioridad. Eso ya lo puedes leer cuando tengas el PDF, ¿ya? Al igual que este punto, ¿no? En el PDF ya lo puedes leer. Son los mismos elementos que te he mencionado. Vamos a mencionar ahora a Jorge Manrique, ¿ya? Jorge Manrique, él tiene una obra llamada Coplas a la muerte de su padre. Él pertenece ya al siglo XV, ¿no? Jorge Manrique está en el periodo llamado el Prerrenacimiento, ¿ya? Prerrenacimiento de Jorge Manrique. Estos son los primeros versos de las coplas de Jorge Manrique. Las coplas. Las coplas a la muerte de su padre, en el caso de el aspecto formal. Mira, las coplas pertenecen al género lírico, especie elegía, porque es una obra de lamento, congoja, tristeza, ¿no? Por la pérdida de un ser querido, que es su padre. Posee 40 coplas. Está escrito en lengua culta, ¿ya? Su estilo es sentencioso y cortante. ¿Por qué sentencioso y cortante? Porque, ¿no? Realiza frases muy cortas como si fuesen sentencias. Y está utilizándose el verso octosílabo de pie quebrado. Versos de 8, 8, 4. Una copla es una... Ya, una copla, recuerda, una copla es una estrofa. Así se le llama a la estrofa, se llama copla. Y es una estrofa, como el soneto que es una estrofa, el nombre de una estrofa, ¿ya? Las coplas, en este caso, tienen esta estructura, ¿no? Tiene la estructura 8, 8, 4, ¿no? 8, 8, 4 y así sucesivamente.
¿Ya? Esta copla tiene esta estructura. ¿Por qué se le llama versos de pie quebrado a esta copla? Porque está utilizándose 8, 8 y aquí se quiebra a la mitad, ¿no? 8, 8 y se quiebra a la mitad. Por eso que se llaman versos de pie quebrado. Ya, esta copla tiene esta estructura que se va a repetir constantemente, ¿no? Y va a tener esta ruptura. 8, 8, 4, 8, 8, 4. Una copla es una estrofa que se utiliza el octosílabo, pero en esta ocasión el octosílabo de pie quebrado, porque hay, hay un verso que tiene 4 sílabas, quiebra, ¿no? A la anterior. ¿Ya? Bien, ese es en el aspecto formal. En el aspecto de fondo, tenemos la fugacidad de la vida, ¿no? Te habla sobre lo finito que es el ser humano y que todos somos iguales ante la muerte, ¿no? La exaltación de la figura paterna, ¿no? La caducidad de las cosas humanas. Nosotros al morir nos vamos, pero las cosas no se llevan con nosotros, así que por gusto, la fama, las cosas tienen también un límite, ¿no? Todo es caduto, todo se acaba. La muerte está omnipresente, está en todos lados. Las hazañas del pasado y la añoranza también a ello. Normalmente nosotros siempre añoramos el pasado, ¿no? El dolor por la pérdida del padre y la igualdad de los hombres ante la muerte. Todos somos iguales ante la muerte, tanto ricos y pobres. Eso se presenta en Coplas a la muerte de su padre, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces todo con la literatura medieval, tanto el mío Cid como también, en este caso, a Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, ¿no? Bien, eso sería entonces todo por hoy, no nos alcanzó más el tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda para cerrar y para que ya puedan ir a dar el examen? Recuerda que en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique nos habla sobre la noción de la existencia humana, ¿no? El dolor por la pérdida de un ser querido, ¿no? La referencia o la reflexión en torno a la existencia, la vida y la muerte, lo finito que somos. Todo eso se presenta en Coplas a la muerte de su padre, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, aquí entonces culminamos. Puedes ir a dar el examen.